FM 89.1, Radio Universidad. Está con nosotros Sebastián Sheinberg, le damos la bienvenida, es economista y además docente aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Sebastián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día. Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder participar en este espacio. ¿Estás cómodo? ¿Bien? ¿Te trataron bien? Porque viste, los productores son medio... No, fantástico, fantástico. Al fin alguien que sabe economía en la mesa. En la mesa. Sí, nosotros sí, medio claro. que guitarreamos un poquito, hacemos lo que se puede, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, al contrario. A ver, lo primero que quería preguntarle, porque lo anticipamos hace un ratito nada más, hay como, ¿no? Como que la guerra es la madre de todos los males, de lo que viene, y dicen, bueno, no, puede faltar gas porque los rusos, que son los que más proveen, ¿puede llegar a pasar acá en la Argentina eso? Y la verdad que sí, desgraciadamente, como vos señalaste, la guerra es un fenómeno, esta guerra entre Rusia y Ucrania, esta decisión demencial, vamos a ponerlo en estos términos, de Putin, de invadir un país independiente y soberano, ha generado un impacto muy fuerte, sobre todo en términos energéticos, porque la respuesta de Occidente, en términos generales, ha sido un bloqueo económico hacia Rusia, y Rusia es uno de los proveedores más importantes de gas. Entonces, el bloqueo implica romper una relación comercial y tener que buscar una fuente sustituta para los países de Europa, de la Comunidad Europea. Y bueno, no está preparado el mundo para reemplazar tal magnitud de suministro de un momento para el otro, ¿no? Lo pongo, digamos, en el idioma de todos los días es, antes a, no sé, vamos a poner un país, Alemania. Antes a Alemania le vendía a Rusia. Ahora, Exacto. Como cortaron relaciones comerciales, la viene a buscar a Bolivia, por ejemplo, que Bolivia nos vendía a nosotros. Entonces, entre que le paguemos nosotros 30, 60, 90 o vengan los alemanes y le pongan toda la plata arriba de la mesa, seguro le van a vender a ellos. Sí, bueno, esto es un mercado, viste, que básicamente busca la oportunidad y ajusta por precio. Fíjate que en este sentido, la falta de suministro, el gas, sobre todo como se comercializa a grandes distancias, es licueficado, o sea, se convierte de estado gaseoso la molécula a un estado líquido y se traslada por barcos metaneros. Bueno, ese suministro no está disponible fácilmente, rápidamente. Los grandes proveedores de gas licuado, gas natural licuado, son Qatar, en este momento Estados Unidos, Australia, ¿sí? Pero no tienen la posibilidad de satisfacer semejante demanda en forma instantánea. Claro. Y por eso los precios han escalado muchísimo, se han ido incluso hasta $100 la unidad, que es la unidad de medida es el millón de BTU, que es una unidad térmica. Bueno, ahora se han vuelto a ajustar un poquito porque lo que le está pasando al mercado energético es una tremenda volatilidad. Acordate que cuando fue la pandemia, los precios del petróleo y del gas se derrumbaron, incluso llegaron a tener valores negativos. La gente pagaba por sacarse los stocks de encima, algo loco. Increíble. Y en este momento porque no circulaban vehículos, era en ese momento. Exactamente. Claro. Entonces se cayó, se contrajo muy fuertemente la demanda y entonces eso produjo una declinación del precio muy fuerte. Digamos, te sobraban stock, no podías llegar a almacenar los stocks que tenías, y eso generaba precios negativos. Es como cuando los productores de leche tiraban la leche también. Exactamente. Ahora es más caro guardarla que tirarla. Tal cual. Ahora lo que tenés es un shock de oferta. Así como tuviste un shock de demanda, que se contrajo muy fuertemente la demanda, ahora tenés un shock de oferta. Se contrae muy fuertemente la oferta porque no es aceptado el gas y el petróleo de Rusia, gran proveedor, viste, para Europa. Entonces ahí tenés un efecto tremendo. Y Argentina, ciertamente, no se autosatisface en términos energéticos. Eso, porque está Vaca Muerta, ¿no? Eso claro. Siempre se habla de Vaca Muerta como el gran proveedor de gas de la zona, de la región. Lo que dicen, no sé si esto es así, como que tenemos generación de gas para ser autosuficiente, pero que no tenemos la forma de trasladarla todavía. ¿Puede ser? Es un buen punto ¿Sí? ese. Mirá, hay dos puntos ustedes que mencionaron que están en el común de la gente, en el imaginario, y es eso que Argentina tiene una cantidad de recursos enormes. Tiene un potencial a desarrollar muy grande, pero hace falta mucha inversión. Es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Y quién trae la inversión a la Argentina con los riesgos de que puede haber, digamos, una expropiación de flujos o de stock? ¿Sí? Entonces no se produce esa inversión necesaria para transformar la reserva, ¿sí?, o el recurso potencial
en un recurso comercial, ¿sí? Entonces, y el otro tema que señalabas es el tema del transporte. O sea, el gas necesita para suministrarse a las industrias y los hogares caños de transporte, caños que permitan hacer el transporte. Y esto está, digamos, es la restricción que tiene el sistema argentino. Hay que hablar con Pablo Roca, chicos. Hay que decirle, escuchar. Bueno, pero él está involucrado en este nuevo gasoducto que se está construyendo. Claro. Hay proyectos para llegar al autoabastecimiento, pero actualmente, volviendo al tema, cómo nos vinculamos con el conflicto internacional, y la relación es que actualmente Argentina no se autosatisface. Entonces, una parte importante de su demanda la cubre con importaciones, ¿sí? Importaciones de este gas licuado, que se llama GNL, gas natural licuado, y que tiene un puerto en Escobar, a donde descargan los barcos que vienen de Qatar, por ejemplo, Estados Unidos, etcétera, o también tiene un barco en Bahía Blanca, porque el trasvase se hace de un barco a otro barco, lo que se llama ship to ship. Ah, mirá vos. Entonces, cuando fue la gestión anterior... ¿Qué se almacena? Perdóname la pregunta. No, llega el fluido, se gasifica en el barco gasificador y se inyecta al sistema. O sea, de caño a caño, pasa por el barco pero va para otros caños. Y va para el caño directamente. Bien. Lo que pasa es que como viene el gas, fíjate qué particularidad y qué interesante esto, el gas cuando viene licuado, ¿sí? Y cuando se transforma de estado líquido a gaseoso, se multiplica por 600. Ah, mira. Por eso es tan relevante el sistema se llama sistema criogénico, o sea, se enfría el gas de estado gaseoso a menos 160 grados, ¿sí? Vos necesitas toda una infraestructura muy importante, también una inversión, y entonces cuando llega el barco se acopla al otro barco que es el barco que gasifica y lo inyecta al sistema. Mirá. Y eso es lo que está pasando, que no va a haber suficientes barcos para que lleguen, para que abastezcan a la Argentina. Porque esos barcos están yendo a otros lugares están yendo, claro, a Europa, etcétera, donde está sustituyendo el abastecimiento que venía por el gasoducto desde Rusia, ¿se entiende? Sí, entonces ahí empalmo con esta inquietud que vos tenías, Gallego, sobre el tema del faltante. Y sí, va a haber faltante, ya se prevé que va a haber faltante para la industria, para la generación eléctrica. Se habla de cortes programados. Y se ¿no? está hablando de cortes programados. Acá tenés dos problemas. Primero, que a la gente no la puede dejar sin calefaccionarse de alguna manera, porque es un problema enorme. Personas grandes que se te mueren. O sea, a ese punto llegamos. Ahora, tampoco podés dejar a la industria sin gasificar, porque eso te va a permitir que después poder exportar y con esos dólares bancar toda esta historia que estamos teniendo también. Entonces estás en una encrucijada importante. Estás en un brete porque la energía es un insumo crucial para el proceso productivo y para satisfacer las necesidades, como vos decís, de los hogares, ¿sí? Entonces, bueno, Argentina ya vivió estas situaciones de cortes programados mucho tiempo atrás. Ustedes son jóvenes, pero... No tanto, no te creas. A fines de los 80 había cortes programados. Claro, que salían en el diario qué zona le tocaba. Entonces, 5 horas cada uno. Claro, uno toma... eso relativamente es mejor reconocer el problema que ocultarlo, porque si vos reconoces el problema podés tomar medidas de mitigación. Te abrigás, salís, vas a visitar a tu primo. Me voy a la casa de uno que tenga. A tu abuelo. Bueno, con los cortes de luz pasaba eso. Sí, un poco más que nada para organizarse. Decir, Exacto. o pero cuando, aparte, no sé, el tema del agua, viste que decías, me tengo que ir a bañar a tal lado. Claro. O sea, por lo menos de esta manera avisándolo ya uno tiene como otra organización. Pero igualmente es como que tampoco debería pasar, ¿no? Bueno, o sea, pero es un fenómeno, como dijimos recién, que tiene que ver con algo inesperado, un shock. Los shocks son esto, cosas inesperadas que te alteran el normal funcionamiento diario, cotidiano, ¿no? Una guerra, una pandemia, y fíjate que están sucediendo uno atrás del otro, ¿no? Claro. Y eso, ¿qué genera? Que el precio sube mucho, baja mucho, hay una tremenda volatilidad. Y la volatilidad genera incertidumbre, ¿entendés? No sabés qué precios vas a pagar, no sabés si vas a tener la energía. Te pregunto por el escalón más bajo, por ahí de la sociedad, y ese que usa garrafa. Sí. ¿Ese también va a tener problemas? Sí, ¿Es el mismo gas? Es el mismo gas, es el mismo fluido al que se le extraen, digamos, en las plantas de tratamiento los líquidos y se convierten en garrafa. Así que la falta de gas implica una falta de gas licuado, ¿sí? Gas licuado de garrafas.
O sea que el problema es generalizado para todo el sector de los combustibles, inclusive para lo que es el gasoil, porque el gasoil también es un insumo para la generación eléctrica. O sea, las plantas que generan energía y que lo hacen a partir de gas pueden sustituir el gas por el gasoil o por el fuel oil, ¿sí? Pero cuando tenés escasez de todo. Claro. Hoy escuchaba que Argentina es uno de los países más baratos en cuanto a gasoil. Bueno, es cierto que el precio local está disociado. ¿Sabes por qué te lo digo? Sí. Y para que la gente entienda también. Porque ayer había denuncias en varios lugares. En Iguazú, yo estuve en enero en Iguazú y vienen de Paraguay y Brasil a cargar combustible acá porque es mucho más barato. Exacto. Pero también ahora, eso es en el día a día y el que viene con el auto. Pero también ahora el productor viene a buscar gasoil de este lado. Porque le sale más barato que en cualquier otro. ¿Y eso no te está sacando también a vos este poder de autoabastecimiento? Sí, por supuesto. Cuando vos tenés distorsiones en los precios, ¿sí? Y sobre todo con bienes que se llaman commodities, transables, ¿sí? Que básicamente tienen un precio dado, un precio en dólares, y en cada mercado es el precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio. Cuando el precio local no refleja la evolución del precio internacional, pasa lo que vos decís. Se generan oportunidades de arbitraje, que es lo que hacen los productores de los países vecinos que vienen a buscar el gasoil. Y bueno, entonces ahí tenés el problema que vienen a buscarlo porque está demasiado barato. Claro. Entonces, encima el cambio lo favorece, ni te cuento. Exactamente. Entonces ahí tenés un problema que la producción local no te alcanza, porque además Argentina importa gasoil. Ni siquiera es nuestro. Claro. A veces están llevándose el gasoil que nosotros compramos, no sé, suponte a $500 el metro cúbico, y lo vendemos en el mercado interno más barato, suponte a $400 el metro cúbico. El metro cúbico es mucho. Ya empezamos mal, ¿no? Entonces, lo compramos a 500, lo vendemos a 400. Exactamente. Eso es lo que pasa. Claro. Vos cuando vendés el producto importado lo tenés que vender a pérdida. Claro. ¿Sí? Y si encima vas a subsidiar a otro país, imagínate que es un descalabro. Para volverte un poquito al tema de la guerra, Rusia, Ucrania, ¿es tan cierto lo que se dice, esa figura que se hace que Putin puede cerrar el traslado del gas para Europa? Dice, cierra el gasoducto, la válvula, y no le llega más gas. Y ahora está amenazando como que si quieren el gas que lo paguen en rublos, ¿puede ser? Sí, bueno, esto es una reacción contra las sanciones que ha recibido. Imagínate, el rublo no es una moneda de cambio internacional. Yo tengo uno en mi casa, me traje del mundial. Si querés, cotiza en dólares. Guardalo por la duda. Cotiza, ¿sabe cómo? Pero ¿no? sin embargo, el rublo cada vez vale menos porque, digamos, la gente está perdiendo guita. No estás invirtiendo bien. Es una buena noticia, Pilar. No, Sebastián, pero pido, por acá favor. es Bitcoin, no hay nada. Pero termina, Pero puede aparece... ser que con esta situación Europa le termina comprando gas ahora a Estados Unidos es lo que y decía. más caro, ¿no? Exacto, Claro. es lo que comentaba hace un rato, que el gas que termina sustituyendo del gasoducto es el gas que viene de los barcos, que viene o de Estados Unidos o viene de Qatar. Los Estados Unidos es muy interesante porque Estados Unidos hace 4 o 5 años importaba todavía y ahora se volvió un exportador neto gracias a la explotación de estos recursos no convencionales como los de vaca muerta. Pensaba en esto, digo, que viste cuando te dicen que vas a escasear algo, vos tratás de estoquearte. Sí, claro. El problema es que en el gas no te podés estoquear, ¿no? Digo, ¿cómo hago mi casa? Abro las cosas y las guardo ¿dónde? Entonces es un problema que vamos a tener. No como sí el o sí. aceite, ponele. Viste que gente, claro, claro, o sea, pensó la pandemia, se compraba papel higiénico. Viste, no sé por qué, pero todos compraban papel higiénico. Ahora, el gas no lo podés guardar. No, y ese es un problema que lo vas a tener sí o sí. Y ahí, bueno, hay lo que se llama biogás, hay otras formas de generar el gas, que es con residuos. Fíjate que cuando el proceso del rumiante, cuando la vaca pastorea, genera gas metano por las exhalaciones de la vaca. Ah, mirá vos. Y digamos, ese mismo gas... ¿Qué hace con la vaca en la habitación? Claro. No, me estoy calefaccionando. Exactamente. Claro. Está buena esa. Somos muy creativos los De ahí argentinos. viene la frase, tenés la vaca atada. Tenés la vaca ¿no? atada, Claro, sí, exactamente. Pero no quería dejar Sí. de perder esta oportunidad, de aprovechar esta oportunidad para comentarles que a partir de esta semana la universidad está publicando un monitor de energía
que estamos elaborando, yo estoy trabajando con un equipo, con un grupo de gente, que quiero destacar la participación de un estudiante, Sebastián Mansi, que me ayuda a elaborar algunos indicadores para que se difundan a través del boletín que genera la propia universidad. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a publicar todos los meses boletines que tienen que ver con la identificación de los problemas estructurales y de coyuntura que tiene el sector de la energía. ¿Sí? Entonces, también va a haber un espacio para consultas. Qué bueno. Y eso está en el 1, ¿no? Por lo que viene en el 1 digital lo podés encontrar. Está en el 1 digital y ahí señalamos, digamos, potenciales, cuellos de botella, problemas que tienen que ver con esto que mencionábamos hace un rato, de que la Argentina compra a un precio que es mayor y vende más barato, lo cual es el antinegocios. Impacta en la cuenta presupuestaria de subsidios. Eso, claro. Acordate que el gran problema, uno de los problemas que tiene Argentina es que gasta más de lo que ingresa, tanto en términos privados como sobre todo en términos públicos. ¿Y eso cómo se financia? Cuando vos tenés más gastos que ingresos. O bien con maquinita, o bien con impuestos, claro, o bien con deuda, o bien emitiendo, ¿sí? Pero llega un momento que, como todos estamos conociendo el problema de la inflación, sabemos que la inflación es un problema multicausal. Uno tiene que ver con la emisión, otro tiene que ver con otros problemas estructurales, pero claramente no se puede emitir alegremente para cubrir ese déficit. Y eso es una de las condiciones que acaba de firmar Argentina con el Fondo Monetario. ¿Sí? Entonces, entre las condiciones que se firmaron está el hecho de reducir la emisión, y reducir la emisión viene de la mano con reducir el déficit y reducir los subsidios. Y los subsidios a la energía son un componente muy importante de ese déficit. Entonces, digamos, la energía está en el corazón de los problemas de la macroeconomía, y por eso nosotros creemos que es relevante plasmarlo en este boletín. Empezaron, ¿no?, con esta segmentación para reducir los subsidios, pero es muy lenta, ¿no? No, todavía no se empezó. Lo que es cierto es que desde el inicio de la gestión se está hablando de la segmentación, pero la segmentación todavía no llega. Y no es sencillo tampoco hacerlo, porque es como si yo te dijera... Tiene el mismo subsidio el que vive en Puerto Madero que el que vive en González Catán. Exactamente. ¿No? Es lo mismo. Exactamente, claro, pero el que vive en Puerto Madero seguramente tiene un sistema de construcción que es mucho más eficiente que el que vive en la periferia. Claro. Entonces, por eso el que vive en la periferia consume mucho más. Y de ahí también que, entre las cosas que nosotros decimos en nuestro informe, es que una de las formas más económicas y eficientes para reducir el consumo de energía son las medidas de eficiencia energética, ¿sí? Tener un buen cerramiento de las habitaciones, tener buenas ventanas, tener una buena orientación de la casa hacia el sol, en la medida que se pueda, ¿no? Obviamente esto es una transformación muy fuerte, pero hay pequeños cambios que pueden ayudar mucho para reducir el consumo de energía. Lo dejamos para la próxima eso. Perfecto, La próxima lo que vamos a hacer es eso, cómo hacer para, dentro de lo que se pueda, tratar de calefaccionarnos mejor, de ahorrar un poco de energía para que sea beneficioso para el bolsillo y también para el resto de los que vivimos por acá. ¿Te parece bien? Perfecto, excelente. Sebastián, gracias, un placer. A ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.